Bienvenidos a una nueva clase. Continuamos con la consola de PHP. Hoy vamos a ver, vamos a meternos de lleno en todo lo que es programación orientada a objetos. ¿Y de qué se trata este paradigma? Básicamente es un esquema representacional que nos facilita la forma en que nosotros tenemos al mundo real frente a la abstracción en la cual nosotros trabajamos con programación. ¿Qué significa esto? Que si nosotros tenemos una variable perro, por ejemplo, y esa variable perro, no sé, tiene X cosa, por ejemplo, el nombre de nuestra mascota, es muy diferente a tener un objeto perro que va a tener una serie de atributos, métodos y demás, que eso va a ser justamente, eso corresponde al paradigma de programación de objetos. Entonces, pasamos de tener simples variables, un conjunto de variables o funciones, a tener objetos que son instancias de clases, ahora lo vamos a ver en detalle, los cuales nos van a facilitar muchísimo la representación de los objetos en el mundo real. Entonces, cuando tengamos que crear, por ejemplo, una aplicación o una web de paseadores de perros, vamos a tener un objeto perro, vamos a tener un objeto paseador, vamos a tener un objeto ruta, o sea, todos van a ser objetos. Y lo vamos a tener todo mucho más representado al mundo real y mucho más fácil de poder trabajar a nivel algoritmo, digamos. Así que vamos allá. Primero que nada vamos a crear, como siempre, una nueva row. Vamos a hacer div.row. Adentro vamos a crear la call 12. div.call12. Creería que no necesitamos más, si no los dividimos en varias columnas. Vamos a crear la típica, ¿no? La card esta que estamos armando para todo lo que representa nuestras cada una de las clases, digamos. Y acá vamos a escribir vamos a poner POO, programación orientada a objetos. Luego vamos a abrir PHP. Bien, y vamos a cambiar el warning por un primary, quizás. A ver cómo venimos con el esquema. Sí, podríamos usar un info, uno que no hayamos usado. También podemos usar un success. Vamos a usar un success. Success. Solo para tenerlo a mano. Vamos a refrescar. Ahí tenemos PO. Perfecto. Bueno, supongamos que nosotros tenemos, como decíamos, una clase, un objeto perro, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es crear una clase, ¿sí? Las clases son como moldes. Las clases son instancias, los objetos son instancias de clases, de hecho. ¿Qué significa eso? Imagínense que nosotros tenemos una clase que sea mascota, ¿sí? Ese es nuestro molde. Y nosotros queremos crear un objeto perro. Entonces, lo que vamos a hacer es crear ese objeto perro en base a la clase mascota, ¿sí? De la siguiente manera. Primero vamos a declarar la clase. Class mascota. Y adentro la clase es un conjunto de atributos y métodos, ¿sí? Los atributos son lo que nosotros llamamos las variables. Y los métodos son justamente lo que nosotros llamamos las funciones. Que lo vimos en la clase, en la anterior clase, digamos, cuando estábamos trabajando con funciones. Entonces, en primera instancia, lo que vamos a hacer es crear un atributo, por ejemplo, de mascota, que puede ser patas, por ejemplo. Entonces, vamos a crear un atributo de tipo entero, ¿no? Que sería patas, igual a nada. En realidad no vamos a darle... Bueno, podemos hacer que sea igual a 4, sí, vamos a empezar por ahí, porque en realidad la idea sería asignárselas, pero vamos a arrancar por acá. Entonces tenemos un atributo patas que es igual a 4, ¿sí? Esto tiene que ser público, tiene que ser un atributo público, ¿sí? Lo que significa que es accesible, si no va a ser privado y no lo vamos a poder acceder desde afuera, que es lo que queremos, solo se va a poder acceder en el contexto de la clase. Entonces, luego de tener nuestra clase de mascota, necesitamos crear el objeto que va a instanciar esa clase. Así que vamos a crear una variable, ¿sí? O un objeto ya, que sea perro, y que sea igual a new mascota
paréntesis y cerramos con punto y coma. Bien, entonces al poner la palabra reservada new, estamos instanciando esta clase, ¿sí? Por lo tanto, estamos creando un objeto perro. Entonces, si nosotros hacemos echo perro flechita, fíjense que usamos esta flecha, ¿sí? Para digamos, referirnos a los atributos de ese objeto. Entonces decimos patas, cerramos y guardamos, venimos acá, refrescamos y nos va a devolver 4, que es justamente nuestra cantidad de patas, ¿sí? La cantidad de patas del perro, que es esto. Perfecto. Entonces, la cuestión es que vamos a tener muchas mascotas y quizás no todas tengan 4 patas, ¿sí? Por ejemplo, podemos tener un pájaro que tenga, no sé, 2 patas. Entonces, no nos sirve tener esto así porque está fijo. Entonces lo que necesitamos es básicamente un constructor, ¿sí? De nuestra clase de mascota que nos va a permitir inicializar en el momento en que se instancie una determinada cantidad de valores. Entonces vamos a crear una clase que en realidad es una clase que internamente la tiene PHP, ¿sí? O sea, siempre existe, pero si nosotros no declaramos nada, se genera por defecto vacía. Entonces, vamos a hacer lo siguiente: guión bajo, construct, comillas, y ahí ponemos lo que necesitemos, ¿no? Entonces, si en nuestro constructor lo que hacemos es poner echo se instancia la clase, ¿sí? Y comentamos esto. Ahora van a ver lo que pasa. ¿No le gustó algo? String const. No debería haber ningún problema. Ah, quizás esto no va así. Qué raro. Ahora lo vamos a ver. Bueno, vamos a refrescar. Construct. Debo estar poniéndolo mal. A ver, un segundo. PHP constructor. A ver, vamos a acceder a la documentación de PHP para verificarlo. Construct. No, está bien. Función de un bajo, a ver. Ah, perdón. Es que es function, es una función. Function. Ahí está. Ahora es function construct. Igual no le... Ah, tengo que grabar. Ahí está. Perdón. Claro, es una función al fin y al cabo. Es un constructor, pero es una función. Entonces, de esta manera ahora sí debería funcionar. Volvemos acá. Siempre la documentación de PHP nos facilita muchísimo. De hecho, acá justamente está la clase con el construct. Vamos a refrescar. Y va a decir, se instancia la clase. ¿Por qué? Porque en el momento en que nosotros creamos, ¿sí?, la instancia, automáticamente va a ir a buscar el constructor. Y va a hacer lo que se necesite hacer en el constructor. Que en este caso, nosotros lo que estamos haciendo es devolverle un eco. Por supuesto, esto no es lo mejor porque nos obliga a que en el momento en que se instancie tengamos un valor que aparezca en la pantalla. Y lo que nosotros necesitamos simplemente es poder llamar a cualquiera de los eventos de nuestra clase en el momento que nosotros lo necesitemos. Eso lo vamos a ver en detalle ahora. Pero lo que necesitamos acá en el constructor es inicializar nuestros atributos. Entonces, vamos a borrar esto y vamos a decirle acá que a través de los parámetros de nuestro constructor le vamos a pasar las patas, ¿no? Vamos a borrar el atributo por defecto y acá vamos a escribir lo siguiente: this flechita patas es igual a patas, ¿sí? Este patas es del parámetro que viene por el constructor y este patas es de nuestro atributo público, ¿sí? Entonces vamos a descomentar esto para que lo muestre, pero acá en mascota tenemos que pasar el número, entonces vamos a pasar 4. Vamos a grabar, vamos a venir acá, vamos a refrescar y nos va a decir 4, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para seguir agregando atributos, vamos a agregar un atributo público que sea nombre, ¿sí? El nombre de nuestra mascota y lo vamos a pasar a través del constructor, nombre.
Y luego vamos a agregarle lo que hicimos acá, ¿no? O sea, vamos a hacer así, ahí. Por convención, siempre que el atributo esté primero, debería estar primera también en la asignación. Entonces vamos a poner nombre, nombre y patas, ¿no? Entonces, acá vamos a pasarle, por ejemplo, Tommy, 4, que es el nombre y las patas. Entonces, si queremos devolver a Tommy, por ejemplo, vamos a hacer nombre. Y vamos a venir acá, vamos a refrescar y acá va a decir Tommy. Perfecto. Ahora bien, supongamos que queremos crear, no sé, un método, ¿sí?, que sea propio de la mascota, que nos devuelva el nombre y la cantidad de patas que tiene, ¿sí? Por ejemplo, que es una especie de eco, pero un poco más estructurado a lo que queremos que nos devuelva la clase mascota. Entonces tenemos que crear una función pública de la siguiente manera. Public function. Vamos a poner getDesk de descripción, ¿sí? Y adentro no va a tener absolutamente nada por parámetro. ¿Por qué? Porque en el constructor nosotros ya le dimos los parámetros que necesitábamos, ¿sí? Nosotros le dijimos, bueno, tenemos el nombre y las patas. Ahora lo que necesito es que me devuelvas simplemente la descripción de eso que estamos devolviendo, ¿no? de los atributos. Entonces vamos a hacer return y vamos a poner tu mascota se llama espacio punto dis nombre y tiene dis patas, punto acá, punto y coma. Perfecto, entonces esto lo que va a hacer es retornarnos un string, ¿sí? Que ese string nosotros lo vamos a hacer lo que queramos, ¿no? Podemos mostrarlo en echo, podemos mostrarlo en un pop-up o en donde sea. Nosotros vamos a agarrar este getDesk y lo vamos a llamar. ¿Cómo lo vamos a llamar? Muy simple. Así como llamamos los atributos, también podemos llamar a las funciones, a los métodos. getDesk. Entre paréntesis, no tenemos que devolverle nada. Y ahora, cuando vengamos a la consola, refrescamos, dice tu mascota se llama Tommy y tiene 4 patas, me quedó la I. Ahí está. Ahí está. Tu mascota se llama Tommy y tiene 4 patas. ¿Ven? Entonces, de esta manera nosotros podemos trabajar con el objeto. Ahora, podemos crear todos los objetos que queramos. Por ejemplo, voy a crear otro objeto que sea gato. Que se llame, no sé, Sara. También va a tener 4 patas. Y vamos a crear otro que se llame pez. El pez no tiene patas, así que le vamos a llamar, por ejemplo, ¿cómo lo podemos llamar? No sé, Flippy, por decir algo. Y vamos a poner 0. Pero, como en la descripción no queremos que nos devuelva que tenga 0 patas, lo que vamos a hacer acá es preguntar, acá adentro, si las patas, dispatas, es igual a 0. Entonces vamos a devolver un tipo de mensaje. Y si no, vamos a devolver el de siempre. Vamos a duplicar esto, lo vamos a mandar hacia arriba porque el mensaje es parecido. Y acá vamos a poner, tu mascota se llama tal y no tiene patas. Punto. Y todo esto lo vamos a borrar. Perfecto. Entonces ahora vamos a crear varias descripciones, ¿sí? Vamos a poner punto br para que genere como una especie de salto, ¿sí? Y vamos a triplicar esto, duplicarlo. Entonces, acá le vamos a pasar gato y acá le vamos a pasar pez. Vamos a quitar este último br, que no nos hace falta. Entonces, ahora cuando refresque van a aparecer los 3, ¿no? Vamos a venir por acá, vamos a refrescar
Y como tu mascota se llama Tommy y tiene 4 patas, tu mascota se llama Sara y tiene 4 patas, tu mascota se llama Flippy y no tiene patas, ¿sí? De hecho, podríamos agregar el tipo de mascota también. Entonces, vamos a crear una clase, que es un atributo que se llame tipo, lo vamos a pasar acá. De nuevo, vamos a asignarlo. Tipo. Perfecto. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decirle, tu mascota es un... Vamos a cerrar esto así. Es un... vamos a concatenar this tipo. Concatenamos. Y se llama... tu mascota es un... se llama y no tiene patas. Perfecto. Y acá lo mismo, ¿no? Sí. Vamos a copiar esto hasta acá. Sí. Y vamos a reemplazarlo por esto. Me parece que ahí lo dejé bien. Sí, tu mascota es un tipo y se llama, nombre y tiene patas. Perfecto. Sí, sí. Ahí funciona. Entonces acá vamos a pasarle perro. Gato y pez. Perfecto, entonces ahora debería decir tu mascota es un perro y se llama tal, tu mascota es un gato y tu mascota es un pez. Vamos a refrescar y evidentemente sí, tu mascota es un perro, tu mascota es un gato y tu mascota es un pez. Entonces ahí también tendríamos el tipo. Bien. Esto sería el manejo de objetos, básicamente. Esto, como ven, es muchísimo más representativo que quizás tener un par de variables con cada uno de los atributos. Que de hecho, de esta manera, tenemos como un molde donde sabemos que todas las mascotas van a tener un nombre, todas las mascotas van a tener un tipo y patas. Y van a tener una serie de, digamos, métodos. Ahora lo que vamos a hacer en la siguiente clase es trabajar con lo que tiene que ver con la herencia. Porque nosotros podemos tener, por ejemplo, mascota, la clase mascota. Pero puede ser cualquier cosa la clase mascota. También podríamos tener una clase perro en vez de un objeto perro. Y crear un objeto de tipo perro. Y a eso asignarle, no sé, el nombre y demás. Entonces, pero la clase perro ya sabe que va a tener el tipo perro, por ejemplo. Pero bueno, es complicarme. Luego en la siguiente clase vamos a verlo más en detalle. Así que bueno, espero que os haya gustado esta clase y nos vemos en la siguiente.